Disforia. El siguiente método para esterilizar y el principal que yo utilizo es con una esterilizadora térmica, que es una caja metálica donde se esteriliza por medio de calor seco. No la vamos a confundir con un autoclave. Un autoclave es algo muy distinto que trabaja con líquido calentado a presión de manera muy parecida a una olla express. En este caso no es así. Los aditamentos se ponen dentro de esta charola, se meten para después cerrarla y decidir cuánto tiempo queremos que duren esterilizándose. Para eso podemos observar el frente de nuestra esterilizadora, que tiene dos perillas en las cuales vamos a decidir qué temperatura queremos y por cuánto tiempo vamos a dejar que funcione. Este tipo de esterilizadoras se tienen que precalentar, o sea, prenderla y dejar que caliente sin tener nuestros componentes o instrumentos dentro, para que ya esté lista para empezar a trabajar. Voy a proceder a meter mis instrumentos dentro de la charola. Para meterlos no necesito sacar la charola, únicamente para sacarlos cuando me urja utilizarlos, pero si no, realmente pueden quedarse ahí un buen rato hasta que la charola se enfríe, ya que no puedo agarrar la charola acabando de esterilizar, se calienta demasiado, y este tipo de esterilizadoras traen unos ganchos especiales para sacarla cuando está caliente, que son como estos. Este tipo de ganchos se toman de esta manera y nos ayudan a sacar la charola sin quemarnos, pero yo prefiero evitarme esos problemas y dejar que se enfríe totalmente antes de retirar mi instrumental. Vamos a meter nuestros componentes. De igual manera, aquí únicamente vamos a poder esterilizar aditamentos que sean de metal o de aluminio. No se deben de esterilizar por ningún motivo, ni con antibencil, ni mucho menos con calor, componentes que estén hechos de plástico, como lo pueden ser los grips desechables. Este tipo de grips con punta integrada o las puntas cortas que vienen sueltas para usarlas con estos grips no deben de ser esterilizadas, porque realmente no se van a esterilizar. Si utilizamos jabón líquido antibencil, no nos va a servir de nada, no se van a esterilizar. Y si metemos este tipo de aditamentos dentro de una esterilizadora térmica, lo único que vamos a conseguir es derretirlos y dañar nuestra esterilizadora. Tengamos bien claro eso, ni puntas cortas o largas ni grips desechables van a ser esterilizables. Por salud y por responsabilidad ética no podemos reutilizarlos. Dicho esto, voy a volver a tomar mi llave para poder sacar el tubo de aquí. Como ustedes pueden ver, tiene hoyitos, entonces los tornillos no los voy a retirar. Los tornillos se van a quedar dentro del grip y voy a meter únicamente el tubo, el grip y la punta. Después voy a cerrar la tapa de mi esterilizadora y la voy a activar, ya previamente eligiendo la temperatura y el tiempo que yo quiera que duren esterilizándose mis instrumentos. Por lo regular se recomienda que los instrumentos se dejen únicamente 10 minutos, pero después de calentarla. En este caso, para agilizar el video, no voy a precalentar la esterilizadora, pero ustedes, si cuentan con una o piensan comprar una, siempre hay que precalentarla 5 minutos y después dejar mínimo 10 minutos nuestro instrumental desinfectándose. Por lo regular yo utilizo únicamente a 100 grados de temperatura mi esterilizadora y la dejo 10 minutos trabajando. Para esto les voy a mostrar cómo trabaja. Vamos a girar la perilla y vamos a ver que están encendidos los dos focos. Se oye un pequeño sonido dentro de la esterilizadora que es un tic-tac, como un segundero, que es el que nos va a ir contando el tiempo hasta que nuestra perilla regrese a su posición después del tiempo seleccionado de esterilización. Listo, como pudieron escuchar, se oye un timbre.
cuando termina el tiempo que elegimos para desinfectar. En este caso yo ya puedo abrir mi esterilizadora y si quisiera puedo retirar la charola, pero como les comento, está demasiado caliente. Yo prefiero dejarla destapada esperando a que se enfríe por sí sola y ya después retiro mis instrumentos para poderlos colocar en su debido lugar. Estas son las dos maneras sencillas y fáciles de poder desinfectar nuestros grips y nuestras puntas de metal y de aluminio. Algo que sí les quiero aclarar es que antes de meter nuestros instrumentos en una esterilizadora térmica tenemos que hacer el primer proceso, que es enjuagar con agua y quitar todas las impurezas, secarlos y después colocarlos dentro de la esterilizadora térmica. Si nosotros queremos, podemos juntar los dos procesos. Podemos iniciar enjuagando con agua todo nuestro instrumental, después limpiarlo con el antibencil y después meterlos a la esterilizadora térmica, si es que contamos con una de ellas. Si no contamos con una esterilizadora térmica, simplemente dejando nuestros instrumentos dentro del antibencil por 10 minutos o más va a ser suficiente, y dentro de la esterilizadora térmica también van a ser 10 minutos o más. Les quiero recalcar la manera en la que funciona una esterilizadora térmica. Nosotros vamos a elegir qué temperatura queremos girando esta perilla, y esta perilla es nuestro contador o nuestro cronómetro. Nosotros podemos elegir de 5 en 5 minutos hasta 1 hora. Vamos a activar nuestra esterilizadora y se va a encender este foco. Si se encienden los dos es porque la esterilizadora todavía está fría. Cuando el foco verde se prende desde un inicio es que todavía no ha calentado. Cuando este foco se apaga quiere decir que ya está a una alta temperatura y únicamente tenemos que esperar a que nuestra perilla regrese a su posición original, que es la de apagado. De esa manera es como se utiliza una esterilizadora térmica. Realmente no son muy caras y las pueden encontrar tanto en Mercado Libre como en Amazon. Yo se las recomiendo. Y esto es todo. Les agradezco por ver mi video. Espero que les sirva, que les ayude para tener un mejor proceso de higiene tanto en su estudio como en su hogar. Gracias y hasta la próxima.